Buenas tardes, bienvenidos a la segunda videoconferencia de la asignatura Cálculo Estructural en este semestre 2025. La semana pasada iniciamos las videoconferencias con la presentación de los aspectos más importantes de la asignatura, lo relacionado con los calendarios académicos de la asignatura, evaluación y contenido programático. Vimos el contenido de la asignatura, de qué aspectos íbamos a cubrir, cuáles eran los elementos estructurales que íbamos a cubrir, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver el primer tema, tema número uno, referido a las propiedades mecánicas de los materiales. Tema muy importante porque vamos a conocer cuáles son esas propiedades que tenemos que estar siempre vigilantes para que la estructura no se deforme o tratar de que la deformación sea lo más prolongado posible en el tiempo. Las estructuras siempre se van a fracturar o van a fallar, van a tener algún problema, ya, pero ese problema lo que hay es que tratar de que sea lo más prolongado en el tiempo, para que la estructura resista un mayor tiempo posible y que esa falla no vaya a colapsar la estructura y vaya a afectar, vamos a decir, los elementos que estén dentro de la estructura, inclusive personas y equipos, etcétera. Entonces, de eso es lo que trata el primer tema de cálculo estructural. Como siempre, les recuerdo que cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar a través del foro o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. La actividad evaluada número uno ya fue cargada en la plataforma y tiene fecha de entrega para el 10 de mayo. Espero que revisen la teoría y cualquier duda con los ejercicios me lo hagan saber para aclarar esas dudas. Bueno, vamos a dar ya entonces inicio a la videoconferencia. Aquí tenemos ya la videoconferencia. Propiedades mecánicas de los materiales. ¿Qué es el cálculo estructural? Lo que estamos tratando de entender es la propuesta y solución de la estructura que sostiene tu edificación o tu edificación o la edificación. Es aquella que se encarga de analizar factores como las cargas y los esfuerzos, los cuales son los que soportan los edificios o las estructuras, las que soportan el movimiento del viento, el estado del terreno, etcétera, el tipo de material, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, de eso se trata el cálculo estructural. ¿Ok? Cómo analizar y diseñar
elementos estructurales, ¿verdad? Que esos elementos estructurales que utilizamos para poder construir un edificio o tener una estructura puedan soportar, ¿verdad? La cantidad de cargas y esfuerzos que se generan dentro de la estructura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diseñar materiales que sean convenientes para la estructura, ¿ok? Para incorporarlos al proyecto arquitectónico y ejecutivo de la estructura. Entonces, es parte fundamental y básico del proceso que se realiza para la construcción. Debe garantizar la correcta ejecución y durabilidad de la obra. Entonces, ¿cuáles son los resultados que se proporcionan con estas actividades? La cantidad, la resistencia y el tamaño preciso para llevar a cabo determinada estructura. ¿Cuál es la cantidad? ¿Qué resistencia tienen los elementos o los materiales que se utilizan en la estructura? ¿Y cuál es el tamaño que deben tener para yo poder llevar a cabo finalmente como objetivo la construcción o el desarrollo de la estructura? Esto es clave porque plantea las distintas alternativas estructurales que existen para un mismo proyecto, teniendo en cuenta cuáles son los requerimientos planteados por el diseñador, por el arquitecto, ¿verdad? Los cuales son los que busca transmitir a la obra, ¿verdad? Para poderlos implantar en la misma. Entonces, de eso se trata el cálculo estructural. Diseñar, proponer y darle solución, ¿verdad? A la estructura que queremos desarrollar. ¿Ok? El análisis es el proceso de cálculo y determinación de los efectos, de las cargas y las fuerzas externas presentes en una estructura, edificio o un objeto. ¿Por qué hace una diferenciación? Porque este mismo análisis se aplica, ¿ok? Para construir una pieza, un elemento que va a soportar cargas, esfuerzos, alguna pieza mecánica. Esto es válido también dentro del análisis estructural. Entonces, esto nos permite a los ingenieros o diseñadores garantizar que un equipo o estructura sea seguro, seguro en uso, bajo las cargas estimadas que uno espera que soporte ese elemento estructural o cualquier elemento mecánico. El análisis estructural analiza elementos estructurales individuales y las fuerzas que sufren esos elementos. Un ingeniero estructural analiza resultados del análisis estructural tanto para vigas, losas, cables y paredes. Todos estos elementos tienen fuerzas aplicadas, tales como cargas de viento, cargas muertas como el peso propio, cargas vivas como personas o vehículos. Entonces, el diseño debe considerar
todas esas cargas, porque a la final son cargas, fuerzas que se aplican o que en un momento de la vida de la estructura van a ser soportadas por ella. Un día usted, el edificio, una columna, una, un elemento puede sufrir, vamos a decir, el efecto de una cantidad de viento sobre la misma estructura, ¿verdad? Usted debe estar en capacidad de analizar y diseñar cuáles son los elementos que usted le va a colocar a la estructura para que esa estructura no se tambalee y no falle por efecto del viento. El mismo peso del elemento, de la estructura, afecta las paredes, etcétera, etcétera. El piso, ¿verdad? El terreno donde usted construye la estructura, donde tiene pensado construir la estructura, debe ser analizado de tal manera que el piso, ¿verdad? No afecte los movimientos tectónicos que puedan ocurrir en un momento determinado, no afecte la estructura y ella vaya a fallar por efecto de eso. Entonces, todos esos análisis, ¿verdad? Los debe analizar el ingeniero, el diseñador de la obra, ¿verdad? Entonces, debe analizar los resultados del análisis estructural para los elementos como vigas, losas, cables y paredes. Por lo tanto, es importante que el ingeniero revise cómo se comporta cada uno de esos elementos bajo las cargas, cómo se comporta una columna por efecto del peso que está incidiendo sobre ella misma, ¿ya? Cómo se comporta la losa por los elementos y las cargas muertas que están encima de la losa, si es un piso, ¿verdad? Un piso determinado de un edificio que soporta personas, ah, vamos a decir, mesas, sillones, eh, X, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ese es el trabajo del que diseña, del que hace un análisis estructural. Ver cómo, cuál es la respuesta en teoría, ¿verdad? En el diseño de esos elementos al efecto de las cargas, de las fuerzas que son aplicadas sobre el elemento estructural. Ese es el enfoque central del análisis estructural. ¿Cuáles son las propiedades mecánicas de los materiales? ¿Cuáles, cómo se clasifican? Las propiedades de los materiales se clasifican en químicas, físicas, mecánicas y dimensional. Químicas tenemos su composición, sus inclusiones, la electronegatividad, la configuración espacial, resistencia química, resistencia a oxidación y corrosión, inflamabilidad. Físicas, térmicas, magnéticas, eléctricas, ópticas, acústicas, gravimétricas y color. Mecánicas, tenacidad, ductibilidad, dureza, fatiga, resistencia a la tensión, resistencia al corte, resistencia al doblez, a la compresión, a la termofluencia. Y dimensionales, formas disponibles, tamaños disponibles, textura superficial, tolerancias de manufactura. Esas son las propiedades de los materiales que se utilizan para el diseño de elementos individuales o componentes de estructura. Esas son las propiedades que debemos analizar y que deben cumplir bajo un riguroso chequeo, ¿verdad? Un riguroso chequeo de esas propiedades. Debemos evaluar cada una de esas propiedades
en el elemento estructural que estamos desarrollando. Estas propiedades se miden mediante ensayos mecánicos. Entonces, su importancia radica en elegir cuál es el material adecuado para cada aplicación o proyecto, con la única finalidad de modelar el comportamiento que vamos a observar en la práctica. De eso se trata. Entonces, debemos analizar, ¿verdad?, cada una de estas propiedades en el diseño de los elementos individuales o componentes de la estructura, ¿verdad? Debemos medir mediante los ensayos cómo se comportan esas propiedades en un elemento de muestra del material que estoy utilizando en la estructura, en la construcción de la estructura o en la estructura que voy a construir. Lo primero que vamos a ver son qué tipos de ensayos requerimos para observar, para analizar esas propiedades. Tenemos ensayos de tensión o tracción. ¿Ok? Entonces, generalmente estas propiedades se determinan mediante ensayos aplicados a elementos que se conocen con el nombre de probetas o piezas. ¿Ok? Una probeta o una pieza, ¿verdad?, del material que voy a utilizar, ¿verdad?, para la construcción. ¿Cómo se clasifican los ensayos? Estos ensayos se clasifican de acuerdo a la integridad o de acuerdo a la velocidad. De acuerdo a la integridad tenemos ensayos destructivos. ¿Por qué se denominan destructivos? Porque provocan la inutilización parcial o total de la pieza que estoy utilizando en el ensayo. Los ensayos pueden ser de tracción, dureza, fatiga, fluencia, torsión, flexión o impacto. Y los ensayos destructivos no comprometen, ¿verdad?, la integridad de la pieza. Los rayos X, el ultrasonido, los líquidos penetrantes, la microdureza. Entonces, los ensayos de integridad son destructivos o no destructivos, comprometen o no comprometen la integridad de la pieza. En cuanto a la velocidad, tenemos estáticos, una carga aplicada lentamente sobre la probeta, tracción, compresión, flexión, dureza. Son ensayos de tracción, compresión, flexión o dureza. Ahí vamos analizando las propiedades. Dinámicos, cargas aplicadas lentamente o de forma cíclica para medir la fatiga e impacto. Cargas constantes, carga aplicada durante un largo periodo de frecuencia. Como ven entonces, en los ensayos de velocidad, ¿verdad?, todos están relacionados con la aplicación de una carga, ¿verdad? Solo que cada uno se distingue, se diferencia por la velocidad de cómo aplicar esa carga a la probeta durante el ensayo. ¿Ok? Entonces, esos son los tipos de ensayo relacionados con la tensión o tracción de, que se aplica al elemento. ¿Cómo se aplica la carga? ¿Por tensión o por tracción? Ahí tenemos los tipos que vimos: tracción,
compresión, cizalla o torsión, ¿verdad? Cuando se aplica el ensayo de tracción, lo que hacemos es que a la probeta la estiramos, las, estiramos la probeta o el elemento para ver su comportamiento antes de que se fracture. En el de compresión, lo que hacemos es comprimir la probeta. Le aplicamos una carga de tal manera que la estamos comprimiendo para ver cómo fractura. Esto es lo que pasa principalmente en las estructuras, en los edificios, como el peso de todos los elementos sobre la estructura afecta las bases o las columnas del edificio, o puede afectar. El de cizalla, lo que hacemos es, aplicando una fuerza, tratamos de cortar, ¿verdad?, el elemento. Y el de torsión, lo que hacemos es generar un momento, ¿verdad? Un momento de torsión sobre la probeta para ver cómo ella falla o fractura, cómo pierde su integridad. ¿Ok? Entonces, tracción, compresión, cizalla y torsión. Ejemplos: el peso sobre las columnas, sobre la parte de compresión. En tracción, cualquier varilla, un cable, ¿verdad?, que está sosteniendo una estructura, ¿cómo se estira él? ¿Verdad? Ese estiramiento es el que provoca que el cable se rompa. El de cizalla, el corte sobre un elemento producido por otro elemento. Y el de torsión es el que puede originarse debido a efectos en los extremos que generen un momento, ¿verdad?, y tuerzan la herramienta. Vamos a ver ahora a definir la primera propiedad que nos interesa, la que definimos con el nombre de esfuerzo. Matemáticamente el esfuerzo no es más que fuerza aplicada sobre el área transversal, el punto donde el área donde se está aplicando la fuerza. Área original de sección transversal. Fuerza que actúa sobre el área unitaria en la que se aplica la fuerza. La podemos expresar en unidades de Pascal, que es el sistema internacional, o en libras por pulgada cuadrada. Pound square inch en inglés. El esfuerzo puede ser directo, cortante o torsional y produce su correspondiente deformación. Es lo que va a causar el esfuerzo. Va a deformar el elemento. No se puede medir directamente, por lo que nosotros calculamos es el alargamiento que tiene el elemento estructural. Entonces, en este elemento, que tiene una longitud sobre una área específica transversal del elemento, donde se aplica la fuerza que va en sentido contrario, ¿verdad? Porque lo que estoy estirando va a producir ese efecto de esa fuerza, va a producir un alargamiento de ese elemento. Entonces, va a haber una longitud final, ¿verdad?, que representa la longitud inicial más un alargamiento, que es lo que se conoce como deformación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que produce el esfuerzo, ¿verdad?, en una probeta si utilizamos la tracción. ¿Ok? Igual para compresión. En vez de alargarse, lo que se va a hacer es comprimir. Entonces, resumiendo, esfuerzo es fuerza sobre área, que tiene unidades de Pascal en el sistema internacional, que no es más que Newton sobre metro cuadrado.
El newton, acuérdense, en física es la unidad de fuerza, ¿ok? Y en el sistema inglés es la libra fuerza sobre pulgadas cuadradas, lo que se conoce como PSI, ¿ok? Aquí tenemos la otra definición que se conoce como deformación unitaria. ¿Qué es la deformación unitaria? Cuando usted le aplica el esfuerzo y logra que la longitud original se incremente, esa diferencia en el cambio de longitud dividido entre la longitud inicial es lo que nosotros conocemos como deformación. Fue lo que se deformó el elemento por efecto del esfuerzo. Esa deformación en el sistema internacional se mide como milímetros sobre milímetros y en el sistema inglés como pulgadas sobre pulgadas. O sea, que no tiene, es asimétrica. Asimétrica no tiene unidades como tal definidas porque se hace igual a 1. ¿Ok? Entonces, el esfuerzo, la deformación unitaria no es más que la variación de longitud de la muestra, lo que ya cambió con respecto al original, el pedacito, que es la diferencia entre la longitud final y la longitud inicial, entre la longitud inicial de la muestra. Este delta L es la diferencia de la longitud final menos la longitud inicial. Eso es variación de longitud de la muestra. Dividido entre la longitud inicial es lo que se denomina como deformación unitaria, cuyo símbolo es epsilon. Y el esfuerzo se conoce como sigma, que es la letra griega. Ahí tenemos los dos comportamientos, ¿ok? Cuando estiramos y luego cuando la probeta original se comprime, ¿ok? El esfuerzo que también se conoce como tensión y la deformación unitaria que sigue siendo epsilon y en la tensión sigma, tanto en tracción como en compresión, ¿ok? Ahora vamos a ver una gráfica bastante importante dentro del cálculo estructural. Es el diagrama de esfuerzo de formación unitaria. Tan importante es que esta gráfica es lo que salva todos los proyectos. Todos los elementos estructurales tienen una gráfica de deformación unitaria y usted está en la obligación de calcular esa gráfica mediante las pruebas de ensayo. En esas pruebas de ensayo lo que usted debe recibir es la gráfica de deformación del diagrama de esfuerzo de formación unitaria. Eso se hace con los ensayos de tracción directa. Entonces, ¿qué es el ensayo de tracción directa? Es una prueba o test donde se somete el material a una carga de tracción creciente que promueve la deformación progresiva y el aumento de longitud con la finalidad de medir su resistencia. Eso es lo que va a calcular usted. ¿Cuánto resiste el material por efecto del esfuerzo, por efecto de la carga aplicada sobre la sección transversal del elemento? ¿Verdad? Eso se va aplicando lentamente para ir midiendo poco a poco y poder construir lo más preciso posible esa gráfica. Entonces,
¿Cómo, qué necesitamos nosotros para realizar este ensayo? Necesitamos una máquina universal de ensayo, ¿ok? Y con esos datos que se generan en la prueba, nosotros construir el diagrama de esfuerzo versus deformación. Entonces, es una prueba, es un ensayo, ¿verdad? Donde sometemos el material a una deformación progresiva por efecto de una carga aplicada. Esa carga va en aumento porque la idea es ver cómo el material se va deformando poco a poco para saber en qué momento o cuánto resiste ese material. Por supuesto, va a llegar un momento en que el material se va a fracturar o se va a romper. Ese es el punto que nosotros necesitamos calcular, porque es el punto donde sabemos que el elemento va a tener una fractura o una falla. Nos interesa saber cuándo ocurre esa falla. Entonces, ¿qué nos muestra la gráfica? La gráfica nos muestra dos comportamientos. Un comportamiento que denominamos elástico, ¿correcto? ¿Por qué es elástico? Porque el material que se está utilizando después de aplicar una carga, ¿verdad? Y suspender el proceso, el elemento vuelve otra vez a su estado original, ¿ok? Como una, como un plástico, como una liga. Usted la estiró y la soltó y la liga regresó al tamaño que tenía originalmente. Por eso se llama comportamiento elástico, ¿ok? Y el otro comportamiento es el comportamiento plástico. El material se deforma y no puede regresar a su dimensión inicial una vez usted suprime la fuerza. Usted aplicó la fuerza, ¿verdad? Si el comportamiento es plástico, elástico, usted cesa la fuerza, él vuelve a su forma original. Si usted aplica la fuerza y la sigue aplicando y la sigue aplicando y la suprime en un momento determinado, se va a dar cuenta que el material no va a regresar a su estado original. Son los dos comportamientos, el área plástica y el área elástica del material representado en esa curva o diagrama de esfuerzo de formación. ¿Qué obtenemos con esta curva? Con esta gráfica se obtienen, con esta gráfica obtenemos el esfuerzo de fluencia, algunas propiedades, como el esfuerzo de fluencia, el límite elástico, el muro de elasticidad o de Young, la rigidez del material, la resiliencia del material, cuál es la resistencia a la tensión, cuál es su ductilidad, la tenacidad y el límite de fractura. Esas son las propiedades principales que nosotros obtenemos con una prueba de tracción directa para generar el diagrama de esfuerzo de formación unitaria. Fíjense lo importante que es esa prueba. Esa es la prueba que vale dinero. Esa es la prueba que a usted le va a regresar la inversión, que le va a garantizar la inversión que está haciendo en la estructura que está construyendo. Esa es la prueba que vale dinero. Desde el punto de vista económico, esa es la que garantiza que lo que usted va a construir, ¿verdad? Tiene certeza de que va a fallar en un tiempo determinado y que usted va a poder controlar ese periodo de tiempo de esa estructura, porque le dice cuándo va a fallar o qué debe soportar la estructura para que no falle. ¿Cómo debe hacer su diseño?
Ok, aquí tenemos una gráfica de la máquina de ensayo y tenemos una gráfica de una probeta de acero que se utiliza en una prueba de tracción dentro de la máquina de ensayo. Como ven, la simplificación de la máquina es como si usted tuviera un un gato hidráulico. Usted coloca esta probeta o este elemento que va a probar, que sabe de qué material es, bajo qué características es el material que usted está probando, que representa, por decirlo así, si va a ser una construcción en acero, el acero que va a utilizar en la construcción. Lo coloca acá, ¿verdad? En esta parte en la máquina y comienza ella a girar en los elementos que tiene acá que parecen unos tornillos. Comienza a destornillarse o a atornillarse el elemento que está sufriendo una presión, un esfuerzo grande, se comenzará a estirar, 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 hasta que usted notará en un momento determinado un cuello, ¿verdad? Un cuello que se está formando por el estiramiento del elemento. En sentido contrario, que es una compresión, te pone una columna, ¿verdad? Un elemento, una muestra de concreto y aplicará compresión para saber cuándo va a fallar el cemento de la probeta de concreto que usted está utilizando y que está colocando en la máquina universal. Por supuesto, es una máquina que tiene sensores que van midiendo la deformación y el esfuerzo que usted está aplicando en esa probeta. Entonces, bajo una máquina universal, usted hace la prueba de ensayo de tracción o compresión en el elemento probeta que usted vaya a utilizar, de acero o de concreto. Entonces, cuando usted realiza el ensayo, usted va obteniendo ¿qué? Usted va obteniendo un valor, ¿verdad? Que es el esfuerzo, ¿verdad? Que usted está aplicando, o mejor dicho, la carga que usted le aplica al elemento, ¿ok? La longitud de la muestra y aplica y calcula el esfuerzo y la deformación originada por esa longitud o ese cambio de longitud de la muestra. Con esos datos, usted mide en la prueba, ¿verdad? Y aplicando las ecuaciones correspondientes, usted va a poder determinar o graficar, obtener esta gráfica. Esa es la gráfica de esfuerzo de formación. Todos los elementos estructurales tienen el mismo comportamiento. ¿Ok? En ellos se observan diferentes zonas del comportamiento del material. Como usted ve aquí, los primeros puntos, ¿verdad? Son una línea recta hasta un punto que se conoce como el límite elástico. Si usted suspende aquí la fuerza o el proceso, el material va a tener, recupera su longitud inicial. Eso es lo que se conoce como el límite elástico. De ahí en adelante, todo comienza a cambiar en el material y no se garantiza que regrese a su forma original. De este punto a este punto es lo que se conoce como la zona plástica, donde se deforma plásticamente el material. Por más que suspenda la prueba, no va a regresar a su forma original. ¿Ok? Hasta un momento donde el material fractura, se rompe. ¿Ok? Es el elemento, es la falla del material y usted puede ver su elongación, su deformación y el punto que nos interesa que es el esfuerzo que soporta el material
cuando fractura. ¿Cuál es el esfuerzo máximo que soporta el material? ¿Ok? Tenemos varios valores. ¿Ok? Podemos calcular el módulo de elasticidad en esta zona, en la zona del límite elástico de la zona elástica. ¿Ok? Podemos calcular su deformación, su resistencia a la cedencia, ¿ok? Que es una propiedad, etcétera. Y podemos calcular el valor del esfuerzo de ruptura del material. Ok, la primera propiedad que nos interesa calcular dentro del diagrama de esfuerzo de formación unitaria es el módulo de elasticidad. Todos los elementos tienen un módulo de elasticidad o como se conoce como el módulo Young, ¿verdad? ¿Qué es el módulo Young? Matemáticamente es el producto de dividir el esfuerzo entre la deformación unitaria en el tramo elástico o zona elástica. ¿Ok? Eso es el módulo Young. Esfuerzo entre deformación. ¿Ok? Esfuerzo entre deformación. Eso es el módulo de Young. Para el acero, ese esfuerzo tiene un valor de 207 gigapascales. Y para el aluminio, como es un material que resiste menos, tiene un valor de 75 gigapascales. Entonces, ¿dónde calculamos nosotros el módulo de Young? El módulo Young se calcula en esta zona, solamente en la zona elástica del material. Es el cociente entre la variación del esfuerzo en un punto determinado y la variación de la elongación en ese punto determinado. Lo que es lo mismo decir esfuerzo de formación. La variación del esfuerzo entre dos puntos, entre la deformación que ocurre entre dos puntos de esa recta en la zona elástica de la prueba de el diagrama de esfuerzo de formación unitaria. Entonces, eso es el módulo de elasticidad o módulo de Young. La otra propiedad se conoce con el nombre de rigidez. ¿Qué es la rigidez? Es la capacidad de no deformarse en la zona elástica al aplicar un esfuerzo y está representado por la pendiente de la recta. Entonces, la pendiente de la recta es el valor de rigidez de la recta en la zona elástica. ¿Ok? Eso es, eso es rigidez. Las otras propiedades, el límite elástico, que es el punto en la gráfica donde termina el módulo de elasticidad. Este valor que leemos acá es el límite elástico. ¿Ok? Cuando pasamos de la zona elástica a la zona plástica. El esfuerzo de flexión es el esfuerzo donde se genera una deformación plástica en el material de 0,2%. Aquí. Entonces, ¿cómo se calcula? Trazando una recta paralela a la recta que está en la zona elástica que pase por el punto de 0,02 igual a 0,2%. ¿Ok? El valor se lee acá. ¿Ok? Es el esfuerzo
de fluencia. Trazo la paralela, corto la curva y leo a la izquierda el esfuerzo de fluencia. Una recta paralela a que pase por el punto de 0,002, ¿verdad? Y al leer en el corte de la curva, tengo el esfuerzo de fluencia. La resiliencia es la capacidad que tiene un material de absorber energía antes de deformarse plásticamente. Se representa por el área bajo la curva en megapascal. Entonces, el área de esta curva es lo que nosotros conocemos como módulo de resiliencia. ¿Ok? Es una línea recta, el área bajo de esta curva. Se lee acá y se lee la altura y se calcula el área porque es un triángulo rectángulo. El área de ese triángulo rectángulo es el módulo de resiliencia o, si conoce la ecuación de la integral, usted la puede calcular fácilmente. La resistencia a la tensión es el esfuerzo máximo registrado en la gráfica. El punto acá es la resistencia a la tensión. Eso es lo que soporta, lo máximo que soporta el material. ¿Ok? Este punto de acá es la resistencia a la tensión. Usted debe diseñar por encima de la resistencia a la tensión para asegurarse de que el material que va a colocar ahí va a durar el mayor tiempo posible. Acuérdese que ese va a ser un material que va a estar expuesto a cambios de temperatura, a problemas de viento, de estructura, etcétera, etcétera. Entonces, esa resistencia a la tensión es la que debemos calcular exactamente para saber cuál es la máxima resistencia a la tensión que soporta ese material. La tenacidad, fíjese, es otra área. Es la energía por unidad de volumen que puede absorber un material antes de romperse. Se representa por el área total bajo la curva en megapascales. Entonces, si tenemos toda esta curva, ¿verdad? La tenacidad es toda el área que tenemos acá, calculada por la integral, ¿verdad? Del esfuerzo por deformación unitaria entre dos puntos A de la curva, o lo que es lo mismo, sigma y más sigma u entre 2 por el módulo de elasticidad por la longitud del pues, dividido entre 100. Y el otro elemento es la ductibilidad, que es la capacidad que tiene un material para deformarse plásticamente antes de fracturar. ¿Cómo se mide esa ductibilidad? Trazando una línea paralela a la línea recta que representa el límite elástico y midiendo la distancia, ¿verdad? La distancia porque es capacidad de deformación, la distancia desde la línea recta hasta la otra línea recta. Como son líneas rectas paralelas, todas las distancias son iguales. Quiere decir que lo que mide acá es lo que la recta le da a la ductibilidad. Entonces, resumiendo, ¿qué nos da la curva de esfuerzo de formación? Nos da el valor, el primer valor es el módulo de Young,
la rigidez del material, cuál es el límite elástico, el esfuerzo de fluencia, la resiliencia del material, cuál es su resistencia a la tensión, cuál es la tenacidad y cuál es su ductibilidad. Todas son propiedades que tienen los materiales. Ahí tienen una gráfica de una curva, ¿verdad? Una probeta y cómo quedan las probetas cuando, dependiendo del tipo de fractura, si es una fractura dúctil o si es una fractura frágil. Y vemos también cuál es el comportamiento del elemento de prueba por cada una de las áreas. Aquí es prácticamente la forma original y aquí cuando comienza a elongarse ya, ¿verdad? Que está en la zona plástica, que no tiene retorno, y aquí cómo va cambiando el elemento y el cuello se va haciendo más delgado hasta que él fractura. Este es un elemento de esta prueba que ha sido estirado, como ven aquí hay un cuello, y cuando se fracturó la probeta. Aquí tenemos el comportamiento para varios elementos, ¿ok? Para níquel, para acero, para el magnesio, para acero estructural, para el aluminio, etcétera, etcétera. Es una de las diferentes curvas, ¿verdad? Cada elemento tiene su comportamiento diferente, ¿ok? Algunos más aplanados o algunos más cerrados que otros. Ok, ya vimos cuáles son las propiedades y ahora vamos a ver el concepto de falla. ¿Qué es una falla? Es una condición que no es deseada porque hace que el elemento estructural no desempeñe una función para la cual existe. Cuando existe una falla sobre el elemento, ese elemento no es considerado como aprovechable. ¿Ok? Concepto emitido por Kamisetsky en 1991. Una falla no necesariamente produce colapso o catástrofe. Ojo, se puede ver una pared o una grieta, ¿verdad? Eso no quiere decir que esa grieta en la pared puede originar que la estructura colapse. ¿Ok? Usted puede reparar esa falla haciendo un trabajo de mampostería o un poco más complicado, más severo, para que esa falla o esa grieta que usted tiene en la pared pueda ser corregida y volver la pared a su forma original. Este concepto no es tan preciso como se puede imaginar. En el sentido restringido, una falla estructural se refiere a un colapso en el cual la estructura se rompe en pedazos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el término incluye otras condiciones aparte del colapso, que pueden ser no tan drásticas y aún así llevar a pérdidas grandes. Para algunos autores, una falla también puede aplicarse a una limitación, como cuando una construcción no puede desempeñarse de acuerdo con la intención original. Un ejemplo, en la ciudad de Maracaibo construyeron un edificio y los últimos tres pisos del edificio no estaban habitados porque precisamente ocurrió un problema con el edificio en esa parte. Él no colapsó, no se cayó el edificio, pero esos tres pisos no se utilizaban porque existía una falla estructural en ese edificio.
Es a lo que él se refiere. El edificio tiene una falla, ¿verdad? Pero no porque se va a caer, no hay un colapso, sino que la construcción para la cual fue diseñada, que era para albergar una cierta cantidad de personas o elementos ahí, no cumple con esa función. Está construido, tiene su piso, tiene columnas, pero no se puede porque existe, ¿verdad? La certeza de que va a ocasionar un problema, que sí va a ocasionar un problema mayor. La discusión de falla debe incluir problemas de desempeño que son menos catastróficos, no atentan contra la vida, pero conducen a pérdidas económicas significativas para la sociedad. Ese edificio representa una pérdida económica, ¿verdad? Que no va a, es una pérdida económica de lo que se invirtió en el material y que no va a tener, ¿verdad? El retorno del capital invertido sobre esa parte. ¿Sí? También cuando usted construye un elemento, ¿verdad? Diseña una pieza y la pieza, al colocarla donde la va a utilizar, no puede pasar de ciertas características. Eso es adrede, ¿verdad? Pero en sí, teóricamente, representa una falla. El elemento no puede pasar de ciertas especificaciones y ya está dentro de el engranaje del elemento más grande. ¿Cuáles son los conceptos involucrados en un análisis de falla? ¿Ok? Vamos a hacer un análisis de falla. ¿Por qué fallan los elementos estructurales? Entonces, ¿qué es el mecanismo de falla? Es el proceso o secuencia que ocurre en el elemento estructural cuando falla. Puede haber un mecanismo de falla o varios que se acoplan. Ejemplo, mecanismo de pandeo o mecanismo de fractura. Son los mecanismos de falla. Se pandea el elemento o se fractura el elemento y hay una falla. Modo de falla. Es la configuración geométrica que adopta el elemento estructural cuando falla. Ejemplos. Modo 2 de fractura, modo local de pandeo. ¿Cómo es la falla? ¿Cómo se pandeó? ¿Cómo se originó la fractura? ¿Qué causa una falla? Razón por la que se inició un modo de falla. Este concepto apunta a alguna deficiencia en el sistema estructural. Por ejemplo, ¿qué causa la falla? Con un espesor de 0,25 metros, la estructura no pudo soportar los vientos fuertes como los que ocurrieron ese día. Eso es una causa de falla. Hubo un mal diseño en el espesor del elemento que se utilizó. El diámetro del cable que sostiene la estructura no fue el adecuado para soportar los vientos que se originaron ese día. ¿Okay? Fuentes de las causas de falla apuntan a una acción humana, parte del diseño, construcción, mantenimiento u operación fue deficiente. Por eso es que siempre hay que realizar mantenimiento a los equipos, a las estructuras, pintar el material con pintura anticorrosiva para evitar que el material se oxide, limpiar las zonas, los elementos estructurales, hacerle limpieza a la pieza, etcétera, etcétera. Entonces, esos elementos permiten que ocurra un modo de falla. ¿Ok? Que ocurra la configuración geométrica
que adopta el elemento estructural cuando ella falla. Por ejemplo, el espesor de la cáscara fue especificado correctamente en los documentos de diseño, pero no fue construido de acuerdo a las especificaciones. Acción humana. La fuente de las causas de la falla apuntan a una acción humana. Alguien cometió el error o alguien se hizo el desentendido para colocar el material bajo las especificaciones que en el documento de la estructura de diseño había sido colocado para ahorrar, etcétera. La mezcla, la mezcla que se utilizó en el cemento no era la definida en el documento. La mezcla de asfalto que se utilizó en la carretera no fue la especificada en el documento de diseño de la carretera. ¿Ok? De eso se trata. ¿Cuáles son las causas de la falla o cuáles son las fuentes? Son la acción humana dentro del diseño, construcción, mantenimiento u operación, la cual fue deficiente. ¿Quiénes son los responsables de una falla? Son aquellos que toman las decisiones equivocadas durante alguna etapa o tienen responsabilidades en este caso. Ejemplo, la empresa constructora decidió disminuir el espesor debido a que suponía que eso no iba a afectar las rigideces. ¿Okay? Razones detrás de las malas decisiones. Este concepto apunta a una acción personal. Por ejemplo, puede haber falta de experiencia, negligencia, falta de conocimiento, incompetencia, falla de destrezas de comunicación. ¿Ok? Parámetros críticos. Es el indicador asociado a la falla. Se usan indicadores como tensión, deformación, desplazamiento, carga, número de ciclo de carga, energía, etc. Ejemplo, la carga crítica de pandeo del diseño no corresponde con la carga que está soportando en la realidad. Número de ciclos de fatiga. ¿Cuáles son los criterios de falla? Los criterios son los que permiten predecir el modo de falla. Ejemplo, los criterios de plasticidad, de bond mixes o el criterio energético de estabilidad. Esos son los conceptos que se manejan, ¿verdad? Que están involucrados en el análisis de falla. Modos de falla frecuentes en elementos estructurales. Los modos de falla más frecuentes son plasticidad, fractura, fatiga, desplazamientos, creep y corrosión. Cuando dice la persona encargada de supervisar el mantenimiento, el elemento falló por fractura, falló por desplazamiento, por corrosión, por fatiga, etcétera, etcétera. Ahí tienen una definición de cada uno de esos elementos, ¿verdad? ¿Qué es una falla por plasticidad? ¿Verdad? ¿Qué es una falla por fractura? Una falla por fatiga, una falla por desplazamiento instantáneo o una falla que se conoce como creep. ¿Ok? Está
definido y bien explicado cada uno de estos elementos de falla. Te los puedes revisar con comodidad para entender cada uno de esos elementos. De todas maneras, si no entiende alguno de esos conceptos, usted me puede hacer llegar su observación o su preocupación. Ahora entramos al elemento principal dentro de la estructura. Es lo que se conoce como carga. ¿Qué es una carga? ¿Ok? La carga es fuerza. Son aquellas fuerzas que actúan sobre la estructura soporte del edificio y que provienen de las decisiones de los proyectistas o usuarios. ¿Ok? Eso es lo que es carga, fuerza. ¿Ok? Todas las estructuras reciben, resisten y transmiten cargas o fuerza, conservando su forma durante su vida útil. Debemos entonces entender cuál es el camino que siguen estas cargas hasta llegar al suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos analizar cómo se comportan todas las cargas desde el tope de la estructura hasta el suelo. ¿Cuáles son los valores de acción y reacción cumpliendo con las leyes de Newton de la fuerza sobre las estructuras? Eso hay que calcular. ¿Ok? Cuando usted determina las cargas, ¿verdad? Usted está determinando el uso del edificio, los materiales usados y la localización de la obra. La determinación de esas cargas dependen del uso del edificio, para qué se va a utilizar, de los materiales que está utilizando, cuáles utilizó, qué tipo de cemento, de concreto, de acero y dónde está construida la obra, el terreno donde usted colocó la obra. Todos reciben carga porque el elemento estructural completo está ahí. Usted lo tiene que analizar desde el inicio hasta el final. Entonces, ¿por qué? Porque una estructura, su función principal es transmitir fuerza de un punto a otro en el espacio. Debe resistir la aplicación de carga. Esa estructura debe resistir su aplicación sin perder estabilidad y debe ser capaz de resistir cargas sin que exista deformación. Para eso es el diseño y el cálculo estructural de cada una de las cargas involucradas en el edificio, asociadas a los elementos, ¿verdad? De cada estructura, de cada elemento de la estructura, vigas, columnas, pisos, losas, etcétera, etcétera. Tipo de carga en una estructura, ahí las tiene, según su origen, según su estado inercial, según su tiempo de aplicación, según su aplicación en el espacio y según su recta de acción, según su origen, gravitacionales, eólicas, sísmicas, especiales, por deformaciones, maquinaria, presión de agua, presión del terreno, térmica, por descenso de apoyo, variación de las propiedades, según su estado inicial, estáticas dinámicas, en las dinámicas móviles de impacto o resonancia, según su tiempo de aplicación, permanentes o accidentales, y según su ubicación en el espacio, concentradas o distribuidas,
y según su recta de acción, verticales, horizontales o oblicuas. Esos son los tipos de cargas que se presentan en cualquier estructura. Aquí tenemos la definición de cada uno de esos tipos de cargas en la estructura: gravitacionales, eólicas, sísmicas, especiales, deformaciones ocasionadas por causas internas, estáticas, dinámicas. Cada uno está definido de acuerdo a su variedad de cargas. Por ejemplo, dentro de las cargas dinámicas que varían rápidamente en el tiempo, las podemos clasificar en móviles. Son cargas que originan dirección y desplazamiento de las cargas paralelas al plano de aplicación. De impacto, dirección de la carga coincide con la dirección del movimiento y es perpendicular al plano de aplicación. Por ejemplo, personas saltando. Resonancia, son hasta cierto punto elásticas, tienden a oscilar. Periodo fundamental, tiempo que tarda una estructura en describir una oscilación completa y tiene relación directa con su rigidez. Cada una de ellas está definida en, en estas láminas. Y así vamos viendo, de acuerdo a su tiempo de aplicación, de acuerdo a su ubicación en el espacio, de acuerdo a su recta de acción, cómo son esas cargas, y llegamos a la parte del, de lo que conocemos como solicitación. Vamos a analizar los efectos de las cargas sobre los elementos estructurales. ¿Ok? Bajo la tracción, compresión, corte, normal y torsión. Los efectos que causan esas cargas sobre los elementos. Una carga, una misma carga puede causar diferentes efectos, porque las cargas generan diversas solicitaciones en la estructura. Las solicitaciones son el comportamiento que origina el resultado de aplicar una carga sobre un elemento. ¿Cómo están distribuidas esas cargas en los elementos y qué es lo que origina? Como solamente nos queda esto, vamos a parar acá hasta la próxima clase para que ustedes analicen lo que hemos visto hasta los momentos. Lo que nos queda ver es solicitaciones y comenzar a hacer los primeros ejercicios que ya están plasmados en la actividad evaluada número 1. Los ejercicios del tema para que ustedes puedan desarrollar la actividad evaluada número 1, que tienen que ver con estas propiedades que soportan o que obtenemos en cada uno de los materiales que utilizamos para desarrollar o construir estructuras. Esto está muy bien explicado acá, los tipos de solicitaciones y tenemos el resumen de las principales solicitaciones. ¿Ok? Y con esto terminamos por el día de hoy. En la próxima videoconferencia completaremos la parte de solicitaciones y entraremos a ver ejercicios asociados a las propiedades de los materiales.
Veremos también ejercicios de cómo calcular las solicitaciones en una estructura, cómo de acuerdo a la colocación de las cargas podemos obtener las fuerzas, el diagrama de esfuerzo cortante y el diagrama de momento flexionante, que es lo que vamos a calcular. Me despido por el día de hoy, sin antes recordarles que la actividad evaluada uno está ya cargada en la plataforma, tiene fecha de entrega el 10 de mayo, hasta el 10 de mayo, ¿verdad? Y que cualquier duda que usted haya tenido en esta presentación o en la teoría me la puede hacer llegar a través del foro o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. No me queda más por decir que desearles buenas noches. Y recuerden, la actividad uno ya está cargada y esta videoconferencia se carga en la plataforma para que usted la analice y la estudie y pueda sacar de ahí lo necesario para resolver la actividad y adicionalmente cualquier duda que se presente, hacérmela llegar. Pasen muy buenas noches entonces.